Una de las labores más importantes que tienen los padres de familia es enseñarle al niño a comportarse bien. Es una labor que requiere tiempo y paciencia y sin recurrir a pegarle al niño. Para profundizar sobre este tema hemos invitado a la psicóloga y coautora del libro 16 claves para detener el castigo corporal, Verushka Ordaz. Bienvenida. ¿Por qué un niño se porta mal? Porque es normal. A veces, pues lamentablemente nosotros como padres y madres de familia pensamos que nuestros niños deben portarse siempre bien. Pero si nos remontamos a la manera como los niños aprenden, que son las facetas en el aprendizaje y los niveles de desarrollo, los niños necesitan cometer errores, necesitan cometer desaciertos y necesitan aprender de límites y reglas del adulto. Recuerden que los niños son niños. Ellos vinieron del vientre de una madre y ellos, en términos de reglas, de normas, de hábitos, ellos las desconocen. Ellos la aprenden por dos vías. La aprenden a través del modelamiento de sus padres, es decir, lo que hacen sus padres es lo que ellos aprenden, y también aprenden de lo que les dicen, de cómo son esas conductas repetitivas, inclusive a través del ensayo y el error. Ellos tienen ese aprendizaje y esa construcción de ese aprendizaje se logra a través del seguimiento y el apoyo que los padres le dan. Entonces, nosotros los que somos quienes le damos la connotación de que, entre comillas, se portan mal. Más bien, ellos están cometiendo errores o están aprendiendo cuáles son esas reglas, esas normas y esos límites que dentro de la familia le ponemos nuestros padres. ¿Cuáles son las consecuencias de pegarle a los niños para educarlos? Oh, hay múltiples consecuencias. Tenemos ya toda una literatura que décadas atrás no existían. Así como no se hablaba de la violencia contra la mujer, no se hablaba de la violencia hacia las mascotas, no se hablaba de violencia intrafamiliar. Habían muchos conceptos en décadas anteriores que no eran definidos como un tema de violencia. Y tradicionalmente, más en nuestra Latinoamérica, en nuestra hermosa Panamá, el pegar un correazo todavía lo vemos como que estamos educando bien si pegamos un buen correazo. Si damos la chancleta en el momento correcto o pegamos el grito en el momento correcto, lo que estamos haciendo es educar. Realmente, si el padre y la madre de familia descubriera que lo que él o ella desea que su niño aprenda no lo hace pegando, no utilizaríamos el castigo corporal. Y ya vamos a hablar un poquito de esas consecuencias. Pero antes de ello, quiero explicarte un poquito a qué se refiere el concepto castigo corporal. Yo quiero pues leerlo pues para no cometer desaciertos en la definición. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas define el castigo corporal como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea breve. Y ahí nos vamos, no solamente al castigo físico, que son los golpes, sino también al abuso verbal. Cuando un niño recibe este tipo de tratamiento o de conducta en la casa de las personas que más lo deben amar y de las personas que él o ella, los niños, sienten que es su Dios, que es la persona más importante, que es la que le está presentando todo ese afecto y cariño en su desarrollo, lo que están aprendiendo es dos cosas. La primera, están aprendiendo a resolver los conflictos de forma violenta. Es decir, le estamos enseñando a nuestros niños, niñas y adolescentes a que a través de la violencia es que resolvemos las cosas. Y también hay un mal manejo de nuestras emociones como adultos. Por otro lado, en términos de aprendizaje y de desarrollo, una persona con temor, con terror, no aprende. Podemos poner un ejemplo claro cuando uno, remóntese usted y piense cuando le tiene temor a algo, ya sea una culebra, ya sea una cucaracha voladora, ya sea un ratón. Uno se paraliza, ¿cierto? Hay todas unas consecuencias fisiológicas en el organismo que hacen que unas personas se paralicen del terror, que otras personas huyan y que otras personas agredan o se defiendan. Cuando nosotros estamos en el proceso de aprendizaje, del desarrollo de nuestros niños,
con el grito y con el golpe, lo que estamos causándole es ese terror, ese miedo. Y nadie con terror y miedo aprende. Entonces, al final, lo que estamos haciendo como padres, utilizando la violencia o el castigo corporal, lo que estamos logrando es que nuestros hijos, sí, usted dirá, pero lo que pasa es que yo obedecía cuando me pegaban, que muchos lo decimos, que ya somos adultos, pero uno está obedeciendo no porque está aprendiendo que no debe hacer cierta conducta o que debe comportarse de cierta manera. Uno obedece por miedo. Y no creo que sea el tipo de relación que un padre y que una madre quiera tener con sus hijos. Entonces, en la medida que uno entienda y que se sensibilice en que esas consecuencias, inclusive tenemos estudios, y me puedo remontar a leer algunos, tenemos muchísimos que están ya en la literatura a nivel pues, de distintas instituciones y países que demuestran las consecuencias psicológicas que puede traer la utilización del castigo corporal. Inclusive nos hablan de que puede presentar la persona en el futuro problemas de ansiedad, de depresión, de conducta, problemas de salud. Y muchas personas no piensan en las nalgadas como un tipo de violencia. Esto lo dice Kathy McLagin, directora del Departamento de Estrés y Desarrollo del Departamento de Psicología de Harvard. El doctor Murray Strauss se va más allá y en sus investigaciones nos dice que las nalgadas ordinarias son uno de los principales pronosticadores de golpear a la esposa más tarde. El castigo corporal en la adolescencia podrá ser un factor de riesgo de depresión o suicidio, abuso de alcohol, maltrato a los niños y agresión física contra el cónyuge. Imagínense un niño, una niña y un adolescente que está viviendo en un ambiente en el que siempre está siendo castigado, en el que siempre se le recalca lo negativo, en el que siempre se le grita. Es probable que cuando esa persona crezca, ese patrón de conducta lo lleve a su familia, lo lleve a su esposa, lo lleve a su esposo, lo lleve a sus compañeros de trabajo, lo lleve en el tránsito, porque está acostumbrado a vivir en un ambiente de violencia. Y el castigo corporal es considerado un tipo de violencia que no debemos permitir y que de alguna manera, más que no permitir, es romper esa cadena de esa tradición a la que ya estamos acostumbrados de decir que en un momento en que nuestros niños, como usted bien lo dijo, se portan mal, entre comillas, necesitan ser castigados, golpeados o violentados. No es necesario. Hay muchas otras alternativas para educar sin utilizar el castigo corporal. Lo que pasa es que nuestros padres, nuestros abuelos y sus abuelos las desconocían. Y tal vez su estilo de crianza era totalmente diferente al que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, sí debemos hablar de que hay consecuencias psicológicas. Las hay. Yo debo mencionar con mucha responsabilidad, el libro 16 claves para detener el castigo corporal ha sido escrito en su mayoría por la psicóloga clínica Soraya López, quien inicialmente ella elaboró 2 investigaciones. La primera investigación la hizo en el 2007, en donde ella descubre que el uso del castigo físico en niños, niñas y adolescentes en su atención psicológica, el 52% de sus pacientes utilizaban el castigo corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que ella descubre en la consulta nuestra panameña, no estamos hablando de otro país, aquí en Panamá, ella descubre que llegaban casos de niños con situaciones psicológicas severas, pero había un factor en común. La familia golpeaba y utilizaba el castigo corporal. En su segunda investigación en el 2011, elabora de una forma muy operativa, muy clara, recomendaciones y guías, elabora 16. Y las pone en práctica en su consultorio clínico para que esas familias que utilizaban el castigo corporal dejaran de utilizarlo y en su lugar utilizaran estas 16 claves para enseñarle a las familias a que no era necesario utilizar el castigo corporal, pero brindándole esas alternativas de crianza, que es lo que uno dice como padre que de alguna manera no conoce, porque los padres no venimos con un libro de cómo educar bajo el brazo. Muchos lo hacemos a través del ensayo-error, a través de tradiciones y a través de información que ganamos de nuestras familias y las familias de nuestras parejas. Entonces, hablar de castigo corporal es hablar de una situación que violenta los derechos de la niñez. Es hablar de una situación que afecta, que tiene consecuencias psicológicas que pueden ser graves
o pueden no ser graves, pero como yo le decía a usted, no vamos a estar en una ruleta rusa para saber si nuestros niños son resilientes, si tienen esa capacidad de poder superar las adversidades. Vamos a hacer que el desarrollo y la crianza sea armonioso a través del amor, el entendimiento y comprendiendo las etapas de desarrollo y lo que le dije a usted al inicio de la entrevista, entendiendo que parte de la conducta, parte del aprendizaje de los niños es romper un jarrón, es olvidar que hizo la tarea. Porque los niños, la niñez está supeditada a unos objetivos y unas funciones muy diferentes a las del adulto. Para ellos lo importante es jugar, brincar, manchar las paredes, correr. Ellos, su mundo infantil es a través de sus 5 sentidos. Caerse, enlodarse, y a veces el adulto quiere llevarlos a ellos a que sean adultos en miniatura, cuando todavía ellos tienen que vivir cada etapa del desarrollo según sus necesidades. Y allí nosotros como padres debemos ser garantes de ese acompañamiento y de ese apoyo, y obviamente de ese establecimiento de reglas y límites, para que ellos sepan entonces cómo comportarse en la medida que van creciendo con ese apoyo y acompañamiento de sus padres. ¿Cuál es la mejor forma de disciplinar a mi hijo? La mejor forma de disciplinar al niño es a través de reglas y límites claros, a través de una buena comunicación afectiva y a través de un seguimiento, inclusive para la instalación de hábitos de forma frecuente. Los padres de familia estamos muy inmersos en compromisos de trabajo, familiares, de pareja, y a veces nos cuesta poner límites y reglas claras. Entonces después queremos que nuestros hijos las cumplan. Entonces la disciplina, si se hace con amor, si se hace reforzando lo positivo que hace el niño, si se hace dándole seguimiento a las actividades, creamos ese vínculo, esa relación bonita, afectiva con ellos, que permite que el desarrollo sea más cónsono a sus necesidades, a sus limitaciones y tomando en cuenta cada faceta y etapa de su desarrollo. ¿Qué prácticas positivas de disciplina recomienda que se le puede enseñar a los niños para controlar su comportamiento? Bueno, dice hay claves para detener el castigo corporal, que después es Correcto. el libro del cual estamos hablando, menciona varias claves. Ya les he dicho algunas cosas importantes. Para mí, una de las más importantes es lo que le pedimos hacer, lo hacemos juntos con ellos, nuestra voz no es un control remoto. Para mí esa es una clave importante en términos de disciplina, porque nosotros los padres pensamos que cuando le damos una orden o una instrucción a nuestros hijos, ellos tienen que cumplirla a la primera. Se nos olvida que probablemente ellos están inmersos en su mundo infantil, no nos están prestando atención o simplemente están abocados a sus propias actividades. Eso está muy relacionado con la instalación de los hábitos. Eso quiere decir que nosotros como padres de familia, para disciplinar a un hijo, tenemos en primera instancia que ponerle reglas claras y a veces cometemos el error de no hacerlo. Por ejemplo, si nuestros niños, nosotros queremos, en términos de disciplina, le pedimos que recogieran los juguetes y nuestro hijo no lo hizo. Si yo quiero poner un correctivo, porque como padre de familia lo puedo hacer, debo asegurarme primero que el correctivo no sea ni gritos ni golpes, y segundo, debo asegurarme primero, investigando y conversando con el niño, las razones por las cuales el niño no cumplió con la asignación que le dimos. Muchas veces venimos enojados de casa, venimos molestos, venimos preocupados y vamos queriendo castigar y reprender al niño por, o como usted bien lo dijo, disciplinarlo por una acción que no cumplió. Pero no nos detenemos a ver las razones por las cuales lo hizo. A veces le damos mucha libertad a nuestros niños cuando están en casa. No tenemos esos límites claros de horario, de estudio, de organización, que ellos no la tienen que aprender, de límites en términos de uso de la tecnología, de uso de la computadora, de uso de los juguetes. Nosotros estamos en el trabajo y lo entendemos. Ellos están a veces solos en casa al cuidado de la nana, al cuidado de la abuela, y probablemente ellos están llevando su mundo a su ritmo.
Nos toca a nosotros levantar el teléfono, darle seguimiento. Ya cumpliste con la tarea, se te olvidó, no importa, vamos a hacerlo a tal hora, o que la persona que esté en la casa le supervise las acciones que está cumpliendo. A veces los niños no cumplen las tareas o no cumplen con las asignaciones que se les dio porque no entendieron las instrucciones. A veces cometemos el error como padres de dar una instrucción muy larga o dar 2 y 3 instrucciones. Mira, quiero que recojas la mesa, quiero que friegues y pongas los platos en el fregador, pero también quiero que estudies la tarea de español, la de matemática. Acuérdate que también tienes que recortar la figurita. Los niños no tienen esa capacidad de memoria a corto plazo de recordar tantas asignaciones. Entonces, siempre y cuando uno le dé una instrucción corta, clara, y le dé el seguimiento, vamos a tener mayores probabilidades de que ellos cumplan con las asignaciones y no necesitemos disciplinar. Vamos a poner el ejemplo de que haya que disciplinar porque un niño, un ejemplo bastante clásico que nos pasa en las calles, que los nenes nos hacen un berrinche, que es muy común con los nenes pequeños. Nosotros podemos, de alguna manera, parar ese berrinche en un niño pequeño si lo cambiamos de la situación en la que él está enfrentándose. Recuerden que los niños también dependen de nosotros los adultos para gestionar sus emociones. El focus, el control de las emociones, ellos no las saben manejar. Por ende, ellos explotan de forma muy emotiva. ¿Cómo explotan los niños? Golpeando, gritando, haciendo pataletas, llorando, porque es el único control que ellos tienen. El adulto necesita, por el contrario, ser paciente, comprensivo, bajar el tono de voz, y el adulto se tiene que convertir en ese nivelador, en ese termómetro para que el niño se calme. Sacarlo de esa actividad puede ser simplemente abrazarlo, simplemente calmarlo, decir, él quería un juguete por acá, llevarlo por allá, cambiarle la actividad, que él se desentienda, que él se desajuste y que pierda la atención por la razón por la que estaba llorando. Si yo como madre o como padre de familia le pego 3 nalgadas, le pego 3 gritos, lo que estoy logrando en el niño es que se exacerbe más, es que esté más emotivo. Lo he visto mucho en las calles. Está un niño llorando porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque la mamá lo sacó todo el día y ya está cansado de ver almacenes. ¿Y qué hace la mamá? Lo he visto. Le pega 3 nalgadas. ¿Qué hace el niño? Llora más. La pataleta es más grave. Al niño no lo calmaron. No le enseñaron a gestionar, a manejar y a modular sus emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces el adulto tampoco lo sabe hacer o desconoce cómo hacerlo. Entonces, parte de esa disciplina equivale a ponerse a la altura del niño, a ser empático. Usamos mucho el término de ponernos en los zapatos del otro. Bueno, aquí la madre, el padre tiene que ponerse en la situación del niño y comprender la situación que está viviendo, las necesidades que tiene y apoyarle en superar esas etapas. Va a llegar un momento que los niños no van a necesitar hacer un berrinche. Ya cuando los niños son más grandes, ya uno puede negociar y explicarle, vamos a entrar a tal almacén a comprar tal cosa, porque vamos a comprar el súper. Pero eso no significa que vamos a comprar un juguete para ti. No está ahorita en los planes comprar un juguete para ti, ya lo sabes. Ya el niño entonces entra, no le va a hacer un berrinche por un juguete porque ya usted lo negoció. Pero eso solamente funciona si el padre y la madre de familia, cuando dice eso, lo cumplen. No que vamos a entrar y adentro la mamá le gustó un juguete y se lo da. Entonces ya la siguiente vez que va a entrar al almacén, la palabra de la mamá y el papá no funcionó. Ya no está establecido el límite ni la norma porque el mismo padre la cruza. Entonces, de allí muchos errores paternales que cometemos o maternales que cometemos en la crianza y pues a veces pues nos trae estos berrinches en niños más grandes.